Hola, soy Carlos Gamboa. Bienvenido o bienvenida a Cruzando el Umbral, el canal que busca ayudar a los creyentes en Cristo a disfrutar plenamente de la vida en abundancia que Cristo compró para ellos con su sangre. El episodio de hoy lo he titulado La tragedia del mundo cristiano actual. Es mi percepción que la más grande crisis de la mayoría de los creyentes en Cristo en la actualidad y desde hace ya bastantes años, pero Dios sabe cuántos, es que estos no disfrutan de la bendición que significa ser un creyente en Cristo, de la forma como esta bendición debería ser disfrutada. Es como si alguien que está encerrado por muchísimo tiempo en un salón completamente oscuro hubiera encontrado finalmente la puerta de escape a la espesa tiniebla y que incluso ha abierto dicha puerta, pero que después de abrirla se queda paralizado allí, justo antes del umbral que separa el reino de la oscuridad del de la luz. Lo peor de esta crisis es que quienes la padecen realmente creen que han cruzado el umbral, que están caminando en el mundo de la iluminadora libertad que Cristo, quien por supuesto en esta analogía y según las mismas palabras del maestro es la puerta, compró con muchísimo sacrificio, sangre, sudor y lágrimas para el mundo entero. Y para que aquellos que creyeran en su evangelio de la gracia, aquellos que en medio de la oscuridad no solo encontraron la puerta de salida, sino que además la abrieron, pudieran disfrutar a sus anchas de ella sin importar cuántas tribulaciones el mundo material y temporal les presentara en su devenir por la vida. En la era actual de los tiempos que Dios en su infinita soberanía ha dispuesto para la historia de la humanidad y en la cual vivimos desde que Jesucristo mismo reveló el maravilloso misterio del Evangelio de la Gracia por medio de su apóstol Pablo, el requisito único para disfrutar de la vida en el luminoso reino de la libertad. Ojo, no para ser salvo, sino para disfrutar de la salvación cuando ya se tiene, es tener la seguridad de la salvación, puesto que esta, es decir, la seguridad que el creyente tiene de su salvación personal en Cristo, en la analogía del salón oscuro, es cruzar ese umbral, esa delgada línea que separa el reino de las tinieblas del reino de la luz, que hace que el creyente no solo obtenga salvación, sino que pueda vivir en esta salvación, lo que hace la diferencia entre vivir en el reino de la luz y tan solo verlo desde afuera, o más bien, y para propósitos de la analogía del salón oscuro, ver el reino de la luz desde adentro del salón oscuro. Muchos creyentes en Cristo que son víctimas de lo que he descrito como la más grande crisis de la mayoría del mundo cristiano, conscientemente en su cabeza piensan que son salvos. Al hacerlo, estos recuerdan las palabras que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Éfeso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Y al hacerlo, estos creyentes se dan cuenta de que Pablo no escribió, porque por gracia seréis salvos, sino por gracia sois salvos. Lo que implica que Pablo ve la salvación de los creyentes en Éfeso no como un evento futuro, sino como una realidad que ya tuvo lugar en el pasado y que este pasado determina la realidad del presente de estos creyentes. Y aquí quiero detenerme, porque es posible que alguien diga, Carlos, cuando Pablo afirmó a los efesos, a los efesios, porque por gracia sois salvos, no estaba diciendo que ellos ya eran salvos, sino simplemente estaba describiendo el proceso de la salvación. Es decir, que la salvación viene por gracia y se apropia por fe. A quien pueda llegar a pensar así, quiero recordarle que en el comienzo de la carta de Pablo a los creyentes en Éfeso, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol dice, en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Pablo está diciendo aquí que cuando los creyentes de Éfeso escucharon el evangelio de la gracia y lo creyeron, estos ya fueron salvos, porque inmediatamente fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nadie que no sea salvo puede tener el Espíritu Santo, por lo menos no como arras o como garantía de su redención final. Por lo tanto, cuando Pablo estaba diciendo a los creyentes de Éfeso, porque por gracia sois salvos, sí, estaba describiendo el proceso de salvación, pero al mismo tiempo estaba afirmándoles que ellos ya habían sido salvos. Pero volviendo a los creyentes que son víctimas de la crisis de no tener la seguridad de la salvación.
que son conscientes de que ya han sido salvos, quiero decir que muchos de ellos también son conscientes de que tal y como lo dijo Pablo en el versículo que cité anteriormente, la salvación es un don de Dios. Veamos otra vez Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y que por tanto la salvación no se puede perder, porque tal y como también Pablo lo escribió en Romanos 11, 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo tanto, si los dones de Dios son irrevocables, y lo son, y la salvación es un don de Dios, y esta lo es, entonces la salvación es irrevocable, no se puede perder una vez si tiene. Sin embargo, estos mismos creyentes, víctimas de la crisis anteriormente descrita, en algunos momentos de su caminar con Cristo, guiados por las circunstancias adversas en su vida o por lo que sus propias acciones pecaminosas pueden llegar a decirles, en su corazón creen que no son salvos. Y cuando esta creencia permanece en su corazón por un tiempo prolongado, esta llega a su conciencia generando en ella una crisis de fe que ciertamente no permite que estos creyentes disfruten de su salvación en Cristo. Realmente esto, más que una crisis, es una tragedia cuando consideramos las largas distancias que Cristo, el Salvador del mundo, Dios hecho carne, recorrió para que quienes creyeran en su mensaje pudieran disfrutar de una vida en libertad, una vida libre, entre muchas otras cosas, de una crisis de fe. Soy consciente de que muchos creyentes en Cristo pensarán que lo que yo llamo crisis o tragedia no es ni lo uno ni lo otro, y que simplemente es la manera como las cosas son. Después de todo, Cristo dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Y por lo tanto no es posible tener salvación antes de la muerte, mucho menos seguridad de la salvación. Otros creyentes en Cristo que también estarán en desacuerdo conmigo acerca de lo que yo llamo una tragedia, dirán que si bien es cierto que no hay que esperar a morir para ser salvo, la salvación se puede perder. Y para probarlo, apuntan al solemne pasaje en el libro de Hebreos que reza. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Quienes creen que la salvación es un don revocable, no tienen más remedio que afirmar que la seguridad de la salvación es inalcanzable de este lado de la muerte. Estoy también consciente de que algunos de los que se han mantenido viendo este video hasta este punto, que sean creyentes en Cristo, probablemente se sentirán ofendidos con algunas de mis afirmaciones y que otros estarán sintiendo ese vacío en el estómago que se hace presente cuando experimentamos incertidumbre al ser confrontados con la manera en que los pasajes bíblicos citados en este video parecen contradecirse entre sí. Después de todo, un creyente en Cristo que ha escuchado este mensaje con atención debería estar preguntándose si la Biblia es la palabra de Dios y Dios no se contradice. Y por ende, la Biblia no puede contradecirse a sí misma porque los pasajes citados se contradicen entre sí. Si la Biblia es la palabra de Dios, porque Pablo al decir a los creyentes en Éfeso, porque por gracia sois salvos, implicando que estos ya eran salvos, parece contradecir a Jesucristo cuando éste dijo a sus discípulos en el Monte de los Olivos, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué Pablo al decir que la salvación es un don de Dios y que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, parece contradecir al autor del libro de Hebreos cuando éste dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, implicando que la salvación se puede perder. Y si es cierto, como algunos académicos afirman, que Pablo es también el autor del libro de Hebreos, ¿por qué Pablo se contradice a sí mismo? ¿Acaso Pablo era bipolar? A pesar de las reacciones que este video pueda generar en los creyentes en Cristo que lo estén viendo con atención,
Quiero decir que el principal propósito del mismo no es generar controversia, sino dejar en claro tres cosas. La primera, la mayor tragedia que la mayoría del mundo cristiano actual experimenta, a menudo sin ni siquiera saberlo, es que no tiene seguridad de su salvación en Cristo y que por ende no puede disfrutar de esta salvación. Dos, cuando la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es interpretada de manera incorrecta, cualquier lector que sepa leerla con atención encontrará en ella pasajes que se contradicen entre sí. Tres, la razón por la cual la mayoría del mundo cristiano en la actual era de los tiempos que Dios ha planeado para la humanidad padece de la tragedia de no tener la seguridad de la salvación es que la mayoría de sus maestros la han interpretado de manera incorrecta. En mi siguiente video estaré hablando acerca de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios, lo cual es el paso necesario para disfrutar plenamente de la salvación que nuestro Señor Jesucristo compró para nosotros con mucho sacrificio. Por ahora, esto ha sido Cruzando el Umbral con Carlos Gamboa. Si te ha parecido interesante lo que he tratado en este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal y activa la notificación para que no te pierdas mi próximo video. Te estaré esperando en nuestro siguiente episodio. Mientras tanto, te deseo gracia y paz en Cristo nuestro Señor.